Buenas, mi nombre es Wilfredo Silva, soy estudiante de licenciatura en Psicología en la Universidad Yacambú. Hoy les voy a estar haciendo una breve exposición o desarrollo de este mapa mental acerca de la sexualidad en las relaciones románticas. Esto es en cumplimiento a una actividad de la Cátedra Psicología Social dictada por el profesor Rafael Rodríguez. Para comenzar, debo decir que a lo largo de los años las relaciones prematrimoniales han sido mal vistas o no son aceptadas, ya sea por la religión o por algunos términos legales de diferentes culturas como tal. Todo esto a lo largo de los años ha venido cambiando y es durante el siglo XX, específicamente luego de la Segunda Guerra Mundial, donde comienza a generarse una actitud más permisiva hacia el sexo y hacia las cosas relacionadas con el sexo. Todo esto, digamos, se generó después de la Segunda Guerra Mundial en lo que se llamó la revolución sexual, donde había muchas personas que no estaban de acuerdo con la guerra y decían que era mejor amar que hacer la guerra. Aunado a esto, criticaban mucho el status quo y durante este periodo de tiempo hubo mucho abuso de sustancias de drogas ilegales como son la marihuana, la heroína, el alcohol, el éxtasis y la cocaína. Aunado a esto y aunado a la permisividad, digamos que todas estas cosas se unieron para ir generando ese aumento en la permisividad sexual. Ok, para continuar quiero definirles dos términos, lo que es la erotofilia y lo que es la erotofobia. Todas las personas tenemos actitudes, ya sea positivas o negativas hacia el sexo o hacia las cosas relacionadas con el sexo. En este caso, la erotofilia viene siendo una actitud extremadamente positiva y permisiva hacia el sexo y las cosas relacionadas con él. Y la erotofobia viene siendo todo lo contrario, que es una actitud extremadamente, digamos, no permisiva y restrictiva o restringida hacia el sexo y hacia las cosas relacionadas con el sexo. Uno de los factores que influyó en este cambio fue la televisión o la información que nos bombardea, ya sean los programas de televisión o las telenovelas, donde podemos ver, por ejemplo, en las telenovelas, guiones donde se habla mucho acerca de relaciones sexuales, donde hay personas que incluso dentro de los guiones mantienen o durante las escenas mantienen o buscan mantener relaciones sexuales prematrimoniales o entre personas no casadas. Aunado a esto, hay estudios que se han realizado donde se demuestra que 1 de cada 8 programas mencionan o tienen algo que ver con respecto al sexo. Entonces, toda esa información de los medios que los medios de comunicación nos bombardean, eso lo vamos absorbiendo nosotros y eso fue lo que en esa época ayudó, o uno de los factores que generó ese cambio en la permisividad que terminó en la revolución o lo que desembocó en la revolución sexual como tal. Otra de las razones o de las causas que se puede mencionar es el sexo casual como tal. El sexo casual viene siendo relaciones sexuales con parejas en las cuales no hay mucho amor y no hay muchas relaciones ni apego entre las personas, sino que se busca tener el sexo como una actividad, digamos, recreativa, si se puede decir de esa forma. Durante esa época existieron muchos contagios de enfermedades de transmisión sexual, ya que las personas no hablaban mucho acerca de los riesgos que podían implicar tener relaciones sexuales prematrimoniales y sin cuidado, ya que digamos que esa fue como lo venía diciendo anteriormente, una época de mucha permisividad y las personas de repente no tomaban en cuenta o no pensaban que eso les podía afectar a ellos directamente, sino que le podía pasar a cualquier persona y se sentían como invulnerables o como que eso no les podía pasar a ellos como tal. Otro de los temas que quiero tocar aquí dentro de la sexualidad es la sociosexualidad, que era lo que les venía comentando, ese sexo sin amor o sin apego, ya sea entre amigos o entre personas que no se conocen durante mucho tiempo. Cabe recalcar que tanto los hombres como las mujeres presentan diferentes lapsos, diferentes tiempos, dentro del cual se puede considerar a una persona recién conocida
como una persona con la cual se puede intimar. Normalmente los hombres son los que tienen unos tiempos más cortos en los cuales pueden tener relaciones sexuales con personas que hayan conocido el mismo día o que hayan conocido hace 2 días o semanas, mientras que las mujeres, no es para generalizar, pero la mayoría buscan más relaciones sexuales con personas que ya conozcan con anterioridad, que conozcan bien y en las cuales se involucre mucho lo que es el amor y la ternura como tal. Luego de toda esta revolución sexual, nos deberíamos preguntar si hoy en día todavía estamos en esta época de revolución sexual. Podemos decir que muchas cosas nos han quedado, como por lo menos la permisividad, pero durante los años 80 y 90 se creó un poco más de conciencia, ya que muchas personas se dieron cuenta que la revolución sexual o el sexo así tan libremente no se resolvía todos los problemas de los cuales ellos se habían planteado, como por ejemplo durante esa época de tanta permisividad, había personas que de repente no querían tener tantas relaciones sexuales o unirse a ese status quo de tanta permisividad, pero a veces de repente se dejaban llevar por la presión social, ya que el no hacer eso te podía convertir en una persona tonta o mojigata o atrasada o reprimida desde el punto de vista de las otras personas que sí compartían ese modo de vida como tal. Ahora, como les venía comentando, ¿qué hizo? Una de las razones principales que bajó un poco, frenó un poco toda esta revolución sexual o hizo que, digamos, que bajara su intensidad, es el hecho de que se presentaron muchos embarazos no deseados en adolescentes. Entonces esto se vino convirtiendo casi que en una epidemia. Los embarazos precoces, los embarazos adolescentes fueron una de las primeras causas de que bajara un poco esta intensidad de la permisividad sexual. Otra de las causas fue toda la serie de contagios de enfermedades de transmisión sexual, entre las cuales podemos mencionar la calamia, el herpes genital, la gonorrea, la sífilis, la hepatitis B, entre otras. Eso fue otra de las epidemias que se desató. Después de los embarazos adolescentes y de las enfermedades de transmisión sexual, vino el SIDA, o apareció el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esto es una enfermedad que no se cura y digamos que gracias a estos tres sucesos que sucedieron, permitió que tanto libertinaje o tanta libertad bajara un poco dentro de lo que se denomina la sexualidad como tal. Espero que que este tema haya sido de su agrado y me despido hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.